Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer desde el verso primero hasta el verso 9. Amén, dijimos hasta el 9. Muy bien. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra por la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Se alcanza aquí 3 generaciones, ¿verdad?, de este proyecto de Dios, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Cristo. Padre amado, en esos momentos yo me despojo, Señor, de mí mismo y me pongo en tu voluntad y en tu propósito. Sé que hay un proyecto para esta iglesia, sé que hay un propósito, Señor, con este tema que tú pusiste en mi corazón para compartirlo el día de hoy. Ayúdame para que tu palabra, Señor Jesús, nos desafíe a tomar, Padre mío, a retomar nuevamente nuestra responsabilidad como padres. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, bienvenidos todos, y vamos a procurar estar lo más reverente posible para escuchar la palabra del Señor. El tema de esta mañana es la familia en el plan de Dios. La familia en el plan de Dios. Si nosotros vemos, hermanos, la historia bíblica, vemos que la historia nos enseña de que Dios está interesado en la familia. Desde el principio, su corazón estuvo centrado en la familia. Por cierto, hablando de corazón, a esta porción que nosotros leímos de Deuteronomio 6, particularmente del verso 4 al verso 9, se le conoce en el pueblo judío como el Shamá de Dios. El Shamá de Dios es lo más importante, es el corazón de Dios expresado, el sentimiento más profundo de Dios expresado al pueblo de Israel. Y en este caso, a este pueblo reunido en esta ciudad de Bellflower el día de mañana. Entonces Dios dice al pueblo de Bellflower en esta mañana: oye Israel, el Señor nuestro Dios. Ese es el sentimiento de Dios, el Shamá de Dios. Así se le conoce en hebreo a esta porción, el corazón de Dios, el centro de todo. Y en ese anhelo de Dios está centrado el proyecto de la familia. Los padres bajo una responsabilidad y el proyecto de edificar a los hijos. Este es el proyecto de Dios. Quiero decirles que no hay familias perfectas. No. Dios está interesado en la familia, pero no hay familias perfectas. Necesitamos quitarnos ese concepto de la mente. Pero el hecho de que no haya familias perfectas no nos quita y no nos desliga a nosotros como padres nuestra responsabilidad con nuestros hijos. ¿Cuándo se termina la responsabilidad de los padres con los hijos? ¿Cuando se casan? Nunca se termina. Entonces, ¿por qué nunca se termina? Porque es un proyecto que Dios depositó en nosotros todos los días de tu vida. Dice aquí. No dice ya cuando el hijo se casó, pues ya voló del nido y ya no es tu responsabilidad. Desligamos nosotros ciertas responsabilidades, por supuesto, ¿verdad? Y debemos respetar el espacio que nuestros hijos
pasan a su transición o decisiones que ellos toman, necesitamos respetarlas porque hay ocasiones en que nosotros no podemos ejercer ninguna influencia. Y les decía que no hay matrimonios, no hay familias perfectas, porque qué decir de un Samuel, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién era Samuel, hermanos? Samuel, la Biblia dice que desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, todo Israel daba testimonio de que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Y sus hijos, qué pasó con ellos? ¿Será que falló Samuel? No, no falló Samuel ni falló la palabra de Dios. Los hijos toman decisiones y pues bueno, el pueblo de Israel le dijo, es que no pueden tus hijos ejercer una función de liderazgo porque ellos no son como tú. A ellos les gusta robar, les gusta el soborno, no pueden ejercer una función de liderazgo y eso le dolió a Samuel en cierta manera porque pues bueno, todo lo que se refiere a nuestros hijos nos duele. ¿Qué decir del patriarca David? La mayoría de sus hijos fue un fracaso en la vida de David. La mayoría de ellos se metieron en escándalos impresionantes. Entonces pues bueno, pero vuelvo al punto, el hecho, hermanos, de que haya en la Biblia ejemplos de familias desintegradas, de familias disfuncionales, no nos quita a nosotros como padres nuestra responsabilidad. Quiero hablarles, hermanos, acerca de esto y de entrada quiero mencionar la influencia. Ese es el primer punto que yo quiero levantar aquí, la influencia. A veces nosotros como padres pretendemos que esa influencia la haga la iglesia, ¿sí? ¿Qué tanta influencia puedo yo tener sobre sus hijos? 1 hora los domingos. Ellos se exponen a lo que yo les diga 1 hora los domingos. ¿Qué tanta influencia puede tener un maestro de la escuela dominical en sus hijos? También se exponen a ellos 1 sola hora. Con ustedes están 24 horas al día. Entonces hay una influencia que nosotros como padres ejercemos sobre ellos en nuestra forma de tratar con ellos. El punto aquí es lo que dice el Shama de Dios, Deuteronomio 6. Dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde estarán, hermanos? En tu corazón. Si no están en tu corazón, si no están en tu mente, pues ¿de qué vas a hablar con tus hijos? ¿Sí? No vas a hablar de estas cosas en el camino y de esas situaciones que manda aquí. Entonces hay una responsabilidad directa que cae sobre los padres. Sí somos la iglesia una influencia para sus hijos, pero no somos la influencia más fuerte. La influencia más fuerte la ejercen o la ejercemos nosotros como padres. En este principio yo quiero hablarles de este segundo punto, padres consagrados. Padres consagrados. Cuando nuestros hijos ven que que nosotros somos personas consagradas, que no negociamos nuestras convicciones, nuestras responsabilidades en la iglesia, eso de alguna manera les está llevando a ellos o los está exponiendo a la influencia que usted está ejerciendo, aunque ya no lo escuchen, aunque ya vas a salir otra vez con esa, o ya otra vez, ya te dije que me dejes, ya te dije que no quiero escuchar, que yo voy a ir a la iglesia cuando yo quiera, todas esas cosas que nuestros hijos a veces ponen, ¿verdad? Entonces la influencia que nosotros ejercemos depende mucho de nuestra consagración. Quise tomar una lectura que está ahí en Génesis acerca de Jacob, que yo quiero mencionarle con usted. Ahí en Génesis capítulo 48 nosotros vemos en este capítulo el final de la vida de Jacob. Jacob está por morir, habían pasado muchas situaciones en su vida y Jacob está por morir. ¿Cuántos hijos tenía Jacob, hermanos? Tenía 12 hijos. ¿Sí? ¿Cómo eran esos hijos? La mayoría eran hijos no muy buen ejemplo. Solo uno. ¿Cómo se llamaba ese que fue calidad? José.
Pues con José, Dios a través de Jacob quiso hacer algo especial. Y solamente se puede hacer algo especial con tus hijos cuando tú eres un padre consagrado. Si no eres un padre consagrado, es muy difícil que de alguna manera en esta etapa tan importante en la vida, donde nosotros somos una influencia para nuestros hijos. Quiero decirle entre paréntesis, el carro es temporal. La casa es temporal también. El dinero en el banco también es temporal. El trabajo también es temporal. En lo único que nosotros podemos darles una transición a nuestros hijos es en los valores y principios que nosotros sembremos en ellos. Posiblemente uno se tenga que morir y no ver el resultado de esa semilla que sembraste en sus corazones, pero hay un proyecto en Dios que dice que esa semilla a su tiempo va a dar fruto. Salmo 1: da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es un principio en Dios. Entonces, pero esto solamente se logra cuando hay padres consagrados. Y en el caso de Jacob, a pesar de todas las situaciones que le vinieron en la vida, fue un hombre que se consagró a Dios. Vamos a ver esta bendición, es muy importante que nosotros la analicemos. Génesis 48, verso 15. Dice: y bendijo a José. Ustedes saben que José, ¿por qué bendijo a José con una bendición muy especial? Porque en este proyecto, cuando José se estaba muriendo, no llamó a los 12, primero llamó a José. Y José, ¿con quién se había casado? Con una mujer egipcia. ¿Y cómo le puso por nombre a sus hijos? Ramsés I y Ramsés II, ¿verdad? Eran nombres egipcios. Si José hubiera adoptado la cultura de los egipcios, a lo mejor desde que nacieron sus hijos les hubiera puesto nombres egipcios, pero sus hijos tenían nombres hebreos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Manasés y Efraín. Entonces Dios, en este proyecto de padre consagrado como lo fue José, esta bendición la trasciende o la perpetúa, esa es la palabra, la perpetúa en José y en sus hijos. Y vamos a ver por qué llama a José particularmente para bendecirlo. Dice el verso 15: bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Eso se llama padres consagrados. ¿Por qué estaba Jacob en este punto de la historia, a punto de morir, transmitiéndole a su hijo el valor más importante que nosotros les podemos dejar, la herencia más grande que les podemos dejar? Porque Jacob fue un hombre consagrado. Yo traigo una herencia detrás de mí. Es el pacto que Dios hizo con mi abuelo Abraham, y luego que la constató con Jacob, y ahora en mí, en Isaac, se ha trascendido, se ha perpetuado esta bendición, y yo quiero depositarla sobre ti, José. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres y en cuya presencia he andado yo desde el día que nací hasta este día que me voy a morir. Eso se llama padres consagrados. Cuando tú eres un padre consagrado y estás formando una familia, se necesitan 2 elementos para formar una familia. Si no anota, asumo que tiene muy buena memoria y se la va a llevar en su corazón. Se necesita amor por la familia y se necesita devoción. Si tú no tienes amor para tus hijos, el proyecto de la familia es un fracaso. Si no tienes devoción, devoción es hacer algo para lo cual tú fuiste llamado, ser padre y ser madre. Si no tienes amor y no tienes devoción, el proyecto familia se va a derrumbar.
Por eso Jacob, hermanos, llama a José y le dice: yo traigo en mí una herencia que yo quiero depositar sobre ti. ¿Cuál fue esa herencia? Dice el verso 16: el ángel que me liberta de todo mal, se refiere a Dios, bendiga a estos jóvenes, o sea, a sus hijos, y sea que, hermanos, perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cuál es el proyecto de un padre? ¿Cuál es el proyecto de una familia? Que el nombre del Señor sea perpetuado en ellos. Yo les he dicho a mis hijos: me daría mucha satisfacción que ustedes me presentaran un título universitario, pero ese título universitario también es transitorio. Cuando ustedes se mueran, se va a quedar colgado en una pared y se va a envejecer, porque nadie de sus hijos puede perpetuar un título universitario, ¿o sí? ¿Será que si yo fui hijo de peluquero, yo no soy peluquero? ¿Por qué no tengo la habilidad de cortar el pelo? A lo mejor sí la tengo, ¿verdad? Pero me dediqué a forrar muebles yo. Entonces hay oficios que se perpetúan en la familia, ciertamente. Pero la perpetuidad que nosotros pretendemos en la vida es que el nombre del Señor Jesucristo sea sobre de ellos y que la bendición de Dios sea sobre de ellos. No pretendemos como padres otra cosa, que se perpetúe. Tus hijos, sea perpetuado en ellos mi nombre. Y no está hablando del nombre de Jacob, está hablando del nombre de Dios. Y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplique en gran manera en medio de esta tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió de la mano de su padre para que cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Un detalle interesante que no hay mucho tiempo de detenernos en eso, porque no avanzaríamos en los siguientes puntos, pero es algo interesante. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré, Israel, diciendo: haga Dios como a Efraín, como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, aquí ya no se presenta como Jacob, sino como Israel. Y dijo Israel a José: he aquí yo me muero. ¿Qué te gustaría hacer antes de que te mueras? Padre de familia, madre de familia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Comenté un poquito de esto el martes, para recordar algo, dos detalles que yo recuerdo de mi padre antes de morir. A mi padre le dieron varios derrames cerebrales y nos dieron la noticia. Yo viajé a Guadalajara y me dijeron: papá está muy grave, y me fui. No quería ir a verlo en un ataúd, quería hablar con él. Y cuando llegué, me acompañó mi hermana. Cuando llegué a Guadalajara, llegué con mi hermana Gema, me recogieron en el aeropuerto y fuimos directamente al hospital. Y llegamos a la entrada, a la sala donde está mi papá. Y mi papá no hablaba, no articulaba palabras, las arrastraba mucho, solamente tenía movimiento en su mano izquierda. Toda esta parte de este lado se le paralizó, ya no hablaba, ya no movía, despertaba muy pocas veces y luego seguía dormido, respiraba con mucha dificultad. Pero cuando llegué, Gema lo saludó con mucho gusto. Gema es una muchacha muy entusiasta, de muy buen ánimo siempre. Y dice: Chito. Nosotros le decíamos a papi Chito de cariño, ¿verdad? Así le decíamos. No sé ni por qué le decimos así, pero así le decíamos: Chito, ¿sabes quién vino? Y despertó mi papá y me vio. Y vi ese rostro reflejado en él de alegría cuando me vio. Y le dice Gema: ¿quién es? Y arrastrando su voz dijo: Lalo. Ese detalle se quedó grabado en mi corazón. Y cuando nos fuimos ese día,
nos fuimos, ¿verdad? Yo iba a descansar para esa noche estar con él, velando, ahí atendiendo, era el requisito. Y cuando salimos, mi papá siempre, cuando nos despedíamos, nos saludaba así: amor y paz. Y cuando nos fuimos, papá, ya nos vamos, Dios te bendiga, le dio un abrazo, le dio un beso y luego levanta su mano con mucha dificultad, le hace así. Parece tonto, ¿verdad? Pero se me quedó grabado esa imagen, la tengo aquí en mi mente, la recuerdo. Los días siguientes, pues ya mi papá decayó muchísimo, totalmente perdió el sentido y a los pocos días falleció mi papá. Me hubiera gustado que mi papá hubiese hecho lo que hizo Jacob, que reuniera a sus hijos y que nos dijera lo bueno y lo malo que fuimos con él. No importa. El compromiso que nosotros tenemos como padres, amados hermanos, es qué clase de influencia estamos ejerciendo sobre nuestros hijos. Cuando se llegue este día en que nosotros tenemos que enfrentarnos, como dijo Jacob, en este caso Israel le dijo: hijo, yo me muero. Pero ¿por qué le dice eso, yo me muero? Pues porque ya estaba a punto de morir, el ciclo de la vida había pasado, ¿sí? Pero Dios estará con vosotros. ¿Qué palabras tan fuertes y poderosas en el oído de un hombre que tiene principios en Dios? Porque José tenía principios en Dios, amén. Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Tú sabes que cuando José se estaba muriendo también, les dijo al pueblo de Israel: hermanos míos, yo me voy a morir, pero ciertamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los visitará y los va a sacar de esta esclavitud y los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Cuando eso acontezca, no dejen mis huesos en Egipto. Yo no pertenezco a Egipto. Yo quiero ir a esa tierra y aunque sean mis huesos. Eso se llama convicción. Esa es la transición que nosotros debemos dejarles a nuestros hijos. Que hay una herencia en los cielos que es más grande que los logros académicos, que es más grande que los empresarios, que es más grande que el dinero y las casas, que lo que Dios prometió a aquellos que le son fieles son preciosas. Gloria al Señor Jesucristo. Ciertamente Dios los visitará y los llevará a la tierra de vuestros padres. Verso 22: yo he dado a ti más que a tus hermanos. Yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada en su arco. ¿Qué le está diciendo Israel a José? Te voy a dar una feria más que a tus hermanos, pero no le digas a nadie, porque tus hermanos se van a poner celosos. Pregunta: ¿la necesitaba José? ¿Qué tan grande era ese tesoro que él guardaba, ese botín que él guardó de la conquista de algunos reyes? ¿Qué tan grande sería? ¿Sería más grande? ¿Estaría José más interesado en lo económico que en la bendición que estaba recibiendo de su padre espiritual y a sus hijos? Y dijo: tus hijos que te nacieron en Egipto son míos, mi nombre va a ser perpetuado en ellos, el nombre de Dios va a ser perpetuado. Dicho de otra manera, ellos serán incluidos en las 12 tribus de Israel. Qué tremendo es esto. Posteriormente a esto, Jacob hace algo que debiera de ponernos nosotros conscientes de esta situación. No me quiero tomar mucho tiempo, aunque hay muchos detalles que yo quiero mencionarles aquí, pero por lo menos vamos a mencionar a 3 hijos de los 12 que reúne aquí. Porque ahora en el verso 49, después de darle una bendición especial a José, y José se lleva esa herencia más que a sus hermanos. Uno sabe de sus hijos quién es buen hijo.
aunque uno no quiera negarlo, no quiera aceptarlo, pero uno sabe quién es buen hijo. Y uno no puede darle la administración a un hijo que es despilfarrador. José, ¿qué era, hermanos? Un administrador excelente. Ese hombre hizo que no solamente el pueblo de Egipto no se muriera de hambre, sino que todo el mundo que rodeaba en ese tiempo a Egipto se pudieran proveer de ahí por la estrategia administrativa que este hombre tenía. Entonces, recibir esa herencia para él, pues era, para mí lo más glorioso que Dios me ha dado a través de mi padre es estos principios con que yo he vivido toda mi vida y me han resultado. Porque en ese tiempo José había visto la mano y el propósito de Dios. Les dijo a sus hermanos: no tengan miedo porque ustedes me vendieron, no voy a hacer nada. Todo esto Dios lo movió para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Aún la cárcel, aún la cisterna, aún el maltrato de sus hermanos. Hablando de sus hermanos, ¿cómo eran sus hermanos? ¿Cómo eran los hermanos de José? ¿Eran peritas en dulce? Dice la palabra de Dios que José le decía a su padre la conducta de sus hijos. Otra pregunta: ¿sabría Jacob cómo eran sus hijos? El hermano Elías predicó ¿cuándo fue? El jueves, ¿no? Martes. El martes predicó el hermano Elías: ¿dónde tiene mi hijo lo feo que no se lo veo? Porque para nuestros hijos todos están bonitos, ¿verdad? ¿No? Hasta el más malo y el más perverso es bonito para nosotros. Y quisiéramos que no se comportara diferente, pero Jacob conocía perfectamente a sus hijos. Pero en el asunto de bendecir fue muy exclusivo y trató de que el nombre de Dios se perpetuara a través de José, porque sabía que ahí había una bendición muy especial. Entonces hay elementos claves en la familia que necesitan tomar las riendas del liderazgo espiritual cuando nosotros nos muramos, para que este proyecto de Dios de formar una familia, perpetuar el nombre de Dios a través de la familia. Por eso mencioné el tema una familia en el propósito de Dios. Porque si alguien se sale del pacto, si alguien rompe el pacto, si alguien dice: no quiero saber nada, la iglesia para mí es aburrida, esto, el otro, entonces si se sale del pacto, la perpetuidad se acaba y se corta también. Y Dios es respetuoso de eso. Pero la visión de un padre fue muy aguda y se dio cuenta. Y aquí en el capítulo 49, ahora sí llama a sus hijos. Y mire, vamos a ver cada uno de ellos y de ahí vamos a sacar, por lo menos en estos tres personajes, vamos a ver a Rubén, a Simeón y a Leví y a Judá. Y de estos tres vamos a sacar 3 puntos. Vimos el primer punto de este tema, que es la influencia que tú estás ejerciendo sobre tus hijos, sobre la familia. La influencia, sí somos los amigos, los hermanos, la escuela. Por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con quién se relacionan nuestros hijos, quiénes son sus maestros. ¿Conoces a los maestros de tus hijos en la escuela? ¿Sabes cómo va su nivel académico en la escuela o no te interesa? ¿Has ido a las reuniones de padres? ¿Has ido a las reuniones de padres? Porque el maestro te dice: tu hijo así, así y así, y dices: ay, pues ¿en qué estoy dedicando mi tiempo y en qué estoy haciendo mi enfoque? Entonces, ¿qué influencia? ¿La influencia es responsabilidad de los maestros seculares de la escuela? No, la influencia no es del pastor directamente, porque el pastor está aquí y sus hijos se exponen a una hora de sermón entre semana y a una hora en la escuela dominical. La influencia más fuerte la tenemos nosotros como padres. Padres consagrados es el punto importante. Los dos padres deben de estar unidos. Cuando un padre afloja, cuando la madre dice: no, yo aquí me quedo en casa, vete tú, estoy muy cansada. Pretextos sobran y pretextos siempre va a haber. Pero si los dos padres están consagrados, esos hijos tarde o temprano, o no tarde o temprano, a su tiempo van a venir a los pies de Cristo. El asunto es no aflojarle, hermanos, porque si le aflojamos, eso es un fracaso. ¿Por qué causas no vino tu esposa? ¿Por qué causas no vino tu esposo?
pues piénsalo bien, y si vale la pena, si se está ganando $100 o $200 este día, y si vale la pena más ese día, esos $100 o $200 valen más la pena que pasen juntos alabando al Señor, que te vean que tú levantas tus manos, que te vean que tú alabas a Dios, que te vean que oras, que te vean que alabas, entonces pues vete a ganar los $200, porque te importa más el asunto económico que la influencia que puedas ejercer sobre tus hijos, ¿sí? Entonces, padres consagrados, punto número 2. Vamos a ver en Rubén un punto que yo le llamo un punto desglosado en 2: ser consistente. Si no hay consistencia en nuestro deseo, en nuestro anhelo si no hay amor y devoción, hablamos de estos dos principios también. Si no hay amor y devoción, y si no hay consistencia, vamos a fracasar. Y en Rubén nosotros vamos a ver un caso muy especial. Vamos a leer porque se le llaman en el capítulo 49, algunos encabezados de Biblia dicen las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, y en algunas otras Biblias dicen las profecías. En realidad no son bendiciones, aunque sí algunos los bendice, pero en la mayoría de ellos Jacob está tomando la posición en tipología, la posición de Dios, destinándoles o bendiciendo a sus hijos en el futuro lo que iban a hacer, y los errores que cometieron que ocasionaron que sus familias de alguna manera se cayeran. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Qué está diciendo, hermanos? Profecía. ¿Cómo sabía Jacob lo que iba a suceder en los días venideros si él ya se estaba muriendo? Pero fíjate usted, hermano, por cierto, Jacob ya no miraba. Y yo creo que él se acordó de la tranza que hizo con su papá cuando no miraba, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Aprendió esa lección. Su padre no tenía tanta visión espiritual, pero él sí la tuvo. Ok, pierdo la vista física, pero la visión espiritual yo no la voy a perder jamás. Eso es importante. La agudez que se tiene que tener, hermanos, en el ámbito espiritual es muy importante para que no se pierda este proyecto. De entrada, qué bonito detalle, ¿no? ¿Te puedes imaginar esa escena, hermanos? Jacob o Israel muriéndose ya, y luego reúne a sus 12 hijos. A lo mejor estaba en la cama, en una silla de ruedas, pero reúne a sus 12 hijos. ¿Te gustaría hacer eso como padre? Amén. ¿Cómo? Qué bonito sería, ¿no? Y conocía a cada uno de ellos sus cosas buenas y sus cosas malas que tenían. Importantísimo eso. Porque habemos padres que nos cegamos ante la conducta de nuestros hijos. Y no les hagan algo a nuestros hijos, porque mi angelito no es capaz de hacer nada malo. No, si él nomás le faltan alas para volar. No, conocemos a nuestros hijos, hermanos. Ayer o antier fuimos a la tienda y estábamos ahí, como siempre. Como a mí me gusta tanto ir de shopping. No hay hombre que le guste ir de shopping, ¿eh? Entonces mi esposa se va y anda haciendo, yo me siento por ahí en un lugar, y me senté en la única banca que había en ese lugar, que era donde están los zapatos, donde se miden, y ahí me senté, y ahí estaba Benji conmigo. Y ahí estaba un señor con 2 hijos, andaba su esposa igual, y el señor pues acá viendo por otro lado, y andaban sus 2 hijos, y uno más grandecito que el otro. Iba caminando el muchacho y le dio un patadón así por atrás, ¡zas!, en un pie, y el otro se le cuadrapeó el pie aquí y casi se caía. Entonces en eso él se regresa, y cuando el padre oye que estaba haciendo el relajo, el chamaco le regresa la patada, ¡pum!, y le pone el patadón, y agarra al segundo chamaco y le dice: lo agarra, chamaco mugroso, mira, ¡paz!, le pone un trancazo en la cabeza, y el chamaco: es que él fue el que me hizo primero. Cállese, chamaco mugroso, ¿qué crees que no te vi? Pues no lo vio. Ahora, y el otro chamaco, yo lo vi, la risa sarcástica, lo volteó a ver así, liso, así.
Como diciendo, ¿qué hubo? ¿A quién quieren más? Ay, hermano, qué error tan feo es ese. ¿Será que el papá no conocía al hijo mayor? ¿Por qué se ensaña con el primero, con el más chico, verdad? Y ahí estaba el chico, bufaba como de esos toros cuando ven listo. Pero se aguantó porque pues se castigó el papá al que no debía haberlo castigado. Y yo creo que si conoces tú bien a tus hijos, tú algo le hiciste tú. A ver, ¿qué le hiciste? Uno de los puntos que yo quiero mencionar aquí: nunca corrijas a tus hijos cuando estés enojado. Y si no hablas con ellos antes de corregirlo, disciplinarlos, eso se llama fracaso. Pero bueno, me estoy adelantando a muchas cosas que debería decir. Vamos con Rubén, amén. Llamó Jacob a sus 12 hijos, juntaos y los declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, ¿por qué empezó con Rubén? Porque era el primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para hablarle de los privilegios de los primogénitos. Cuando un padre tiene por primera vez a un hijo, ese hijo disfruta de muchas cosas. El domingo pasado, no sé a quién introduje a Chema como el hijo mayor de los Bedoy. Y luego Chema hizo un énfasis y dijo: yo fui el que más disfruté a mi madre. ¿Por qué lo diría? Pues porque así fue. Él recibió los primeros abrazos maternos. La primera lactancia de esa madre la recibió él. También experimentó, yo creo, la mamá con él, ¿verdad? Hizo cosas que no debía haber hecho con él, que después aprendió y al chico ya se curtió ¿no? Pero, ¿verdad? Las mamás experimentan con el primogénito. Pero bueno, pero los detalles bonitos, las expresiones de un padre y de una madre al ver nacer a su primer hijo son espectaculares. El privilegio goza de privilegios especiales, pero eso no le da una posición de saña sobre los demás. En el caso de Rubén, la fuerza del vigor, cómo no, padres jóvenes entregados a un niño, capacitándolo para que supuestamente sea el ejemplo de sus hermanos más chicos. Entonces llama a Rubén y le dice: vamos a empezar contigo, Rubén, la fuerza de mi vigor, mi primogénito. Por cierto, los primogénitos, tal vez Rubén dijo: viene algo bueno, porque sabes que los primogénitos recibían el doble de la herencia, el doble. Y Rubén le gustaba el dinerito y dijo: aquí se va a poner bueno el asunto. Y empezó bien el papá, ¿sí? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, porque nacen con un rango ya los primogénitos, ¿sí? Ellos son el ejemplo. Impetuoso, aquí ya empezamos a bajarle al asunto. Impetuoso, ¿saben lo que es impetuoso, hermano? Atrabancado, arrebatado. No piensas las cosas para hacerlas. Eres inconstante. Entonces, si nosotros no somos constantes, ser constante es el punto que yo quiero resaltar aquí en Rubén y conectar en Rubén. Si somos inconstantes en la educación en nuestros hijos, dice Santiago, hermano, Santiago 1:8, dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí Rubén lo está poniendo como el impetuoso. Y ese carácter de Rubén que no moldeó, porque el carácter se hereda ciertamente, pero el carácter se moldea en el proceso cuando hay padres consagrados, cuando hay padres que tienen amor y devoción para sus hijos. Rubén fue indomable, siempre fue impetuoso. Jacob se estaba muriendo y le dijo a Rubén: no se te ha quitado lo rebelde, Rubén, lo impetuoso.
Y luego le dice, como las aguas, impetuoso como las aguas. Y luego le dice, ¿qué, hermanos? No serás el principal. Perdiste tu primogenitura. ¿Cómo? A eso yo le llamo tener un corazón sencillo y una madurez como padre. Perdiste tu primogenitura por atrabancado. Jacob no estaba repartiendo dulces ese día. Jacob estaba diciendo verdades que se necesitaban decir, porque él ya se estaba muriendo. Y él no necesitaba que lo recordaran con cariño. Ay, mi padre. No, usted no hable de mi padre. No tengo nada que decirles yo, ¿verdad? Pero en las familias nosotros tenemos a quien se quiere colgar méritos que nunca tuvo. No hablen mal de mi padre, y era la que más hablaba mal de su padre. Lo quieren honrar ya que está muerto y en vida no lo honraron. Entonces Jacob no estaba pendiente de eso. Él quería decirles algo que los iba a favorecer para que ellos se reconectaran nuevamente en el proyecto y en el plan de Dios. Rubén, eres atrabancado como las aguas. ¿Quién detiene las aguas? ¿Quién te detiene cuando andas subido en tu macho? Ayer me decía un hermano, mi papá me decía, hijo, si ya te subiste en tu macho, pues pégale para que camine. Ya estás arriba de él. Porque hay quienes se suben arriba del macho y pobre macho nomás lo traen a chicotazos, ¿verdad? Entonces, ¿quién detiene las aguas? Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste. Te hiciste vil, Rubén. ¿Por qué se hizo vil Rubén, hermanos? Rubén se metió con una de las concubinas de su padre, Bilha. Perdió su dignidad como hombre. ¿Con quién lo hizo? Con su madrastra. La inmoralidad sexual es una de las cosas que rompen la estructura de una familia. Quiero llevarlo a dos textos, porque son dos cosas que hacen que Rubén pierda su primogenitura. Número uno, sus arranques. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Impetuoso. Número dos, la inmoralidad sexual. Si estos dos elementos, hermanos, entran a la familia, uno tiene que tener como padre la percepción de no aceptarlos y no tolerarlos. Aquí Jacob no estaba sobándole la espalda a Rubén. Perdiste tu primogenitura, Rubén, porque te envileciste, te hiciste una persona vil ante mis ojos. Subiste a mi estrado, te acostaste con mi esposa. Qué situación tan terrible esa, ¿no? Qué terrible. Primero Corintios 6:18, si lo pueden poner en pantalla. Primero Corintios 6:18. Gloria al Señor Jesús. Por cierto, esta palabra que está al principio solamente se encuentra en dos ocasiones en la Biblia. Huid. ¿De qué debemos huir, hermanos? De la fornicación. Otras versiones dicen de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual tiene que ver no solamente con este asunto de la fornicación. La inmoralidad sexual, que es la traducción correcta, tiene que ver pues desde pornografía, desde adulterio, desde fornicación, desde homosexualismo, lesbianismo. Todo eso es inmoralidad sexual. Todo acto que tenga que ver con inmoralidad sexual fuera del matrimonio, dice el apóstol Pablo, hay que huir. Porque si no estás en ese principio, tu familia al suelo se va a ir.
será un fracaso. No estás construyendo una familia en el propósito de Dios. Por eso el tema se llama la familia en el plan, en el proyecto de Dios. Entonces Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica o el que practica o el que comete inmoralidad sexual, dice la otra versión, contra su propio cuerpo peca. Bien, seguimos a 1 Tesalonicenses 4:3. Les decía que en la Biblia solamente encontramos dos palabras: huid. Huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual, y huid de la idolatría. Son dos pecados que Dios no los tolera, que Dios no los acepta, que pueden hacer que, como Rubén, pierdas lo más valioso que tenía Rubén, que era su primogenitura. Perdiste porque te envileciste. Perdiste tu dignidad, perdiste tu valor, tu posición, la fuerza de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Todo eso lo tiraste y brincaste arriba de él. No te importó nada. Pues la voluntad de Dios, para los que andan buscando la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Yo no la conozco. Pues aquí está la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos? Nuestra santificación, que te apartes de fornicación o de la inmoralidad sexual. Señor, ¿quieres que deje la pornografía? Pues ¿qué crees que te va a decir Dios, hermano? No funciona eso. Dios dice: huye de eso, eso no te favorece, eso no es para ti. La voluntad de Dios, hay un proyecto de Dios en la familia, en los hombres, de que se debe huir de la inmoralidad sexual. Muy bien. Entonces, ser consistente es la parte que nosotros conectamos con Rubén. Rubén perdió su primogenitura por ser inconstante. Perdió su primogenitura por la inmoralidad sexual que él cometió. Terrible, vergonzosa, increíble el asunto. Y vamos con los segundos hijos de Jacob, que son Simeón y Leví. Y en esta parte yo quiero poner el segundo punto, que es saber controlar tu enojo. Les iba a decir: levanten su mano los que se enojan. Pues no, todos nos enojamos, ¿verdad? Hay que levantar la mano todos. El problema de enojarse es no saber controlar tu enojo, tu ira. La Biblia dice que te enojes, pero que el sol no se ponga sobre tu enojo. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros aprendemos a controlar nuestro enojo y disciplinar a nuestros hijos sin estar enojados. Creo que nosotros establecimos algunas reglas en la formación de nuestros hijos, y no estoy diciendo que mis hijos son perfectos. No hay familias perfectas, pero aplicamos reglas que nos funcionaron. Creo que una sola vez me colmaron, como dicen en el rancho, el buche de piedritas de las gallinas, ¿verdad? Que yo me enojé mucho y agarré el cinto. Por cierto, yo nunca les pegué con la mano, que yo recuerde, porque nuestras manos no están hechas para golpear, nuestras manos están hechas para bendecir. Nunca agarres a tus hijos: ¡chao, muchacho cabezón! Te voy a arrancar los dientes, y pon un cachetadón. Por allá vuela el chamaco, ¿verdad? Estas manos, hermanos, son para bendecir. Úsalas en la noche para orar por ellos, y dile a tu hijo: yo te bendigo, yo te guardo, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero cuando se trate de disciplinarlos, pues quítate el cinto o algo que no les deje marca, porque si les deja marca te van a meter a la cárcel. No te creas, no te meten a la cárcel, eso es mentira. Pero para disciplinarlo hay que disciplinarlo sin enojo. Siempre hay que decirle: mira, hijo, hiciste esto, esto y esto y esto, y por eso te voy a pegar, ¿te lo mereces? A veces yo pensaba darles 2 y ellos me decían: no, dame 3. Ellos se ponían el castigo solos, como diciendo: no, merezco. A lo mejor ellos decían: me va a dar 4, pues con 3 me conformo, cuando yo pensaba darles 2 nomás, ¿verdad? Pero bueno, y siempre lo hacíamos, y después de eso pues platicar, o antes de eso platicar, y después de eso platicar también. Mi padre no era así.
Mi padre le decía, mira, Lalo se portó, a mí me decían el perrucho porque siempre pasaba peleando con mis hermanos. Entonces cuando llegaba mi papá en la noche, mi mamá le tenía una lista de quejas. Y mi papá no platicaba conmigo, sí, y nomás empezaba este movimiento y empezaba a brincar así. Y no corras, chamaco mugroso. Y ahí empezaba a ver a qué horas me llegan, y me llegaban. Mi papá no platicaba conmigo ni antes ni después. Y pues no es lo correcto, no es la forma de disciplinarnos, no es la forma de educarnos. Hay que hablar con ellos antes y hay que hablar con ellos después. ¿Qué pasó con Simeón y qué pasó con Leví? Vamos a ver. Les tocó el turno a Simeón y a Leví. Simeón y Leví son hermanos. Esta expresión son hermanos, en el original dice: ustedes son un par de chacales. Así dice. El original dice: ustedes son un par de chacales. ¿Conoce usted a los chacales? Son como los lobos, pero son más chiquitos y son más bonitos. Trabajan en equipo. No son tan buenos cazadores, no son tan feroces, pero trabajan en equipo. Y en equipo son malos. ¿Sabes que la maldad, para que funcione bien, hay que unir la maldad? Dice la Biblia que Herodes y Pilato estaban enojados desde hace mucho tiempo, pero cuando se trató de Jesús, se hicieron amigos. Entonces, cuando les tocó el turno a Simeón y a Leví, les dice: ustedes son un par de chacales, ustedes son armas de iniquidad. Estoy leyendo 49, si lo pueden poner en pantalla mucho mejor. 49:5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Son malos ustedes. Sus armas, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. No quiero escuchar consejo de ustedes para nada. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor o en su coraje, ¿qué hicieron? Mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aplastaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esta fue la bendición para Simeón y Leví. Quiero mencionar algunos detalles acerca del furor, acerca del enojo. Proverbios 14:7, si lo pueden poner en pantalla rapidito. Gloria al Señor Jesús. Aún en la risa tendrán dolor y el corazón. ¿Qué les dije? 14:17. Sí, está el 13. El que fácilmente se enoja, ¿qué pasa con él, hermanos? Hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué les dice a Simeón y a Leví armas de guerra, corajudos en su furor? Mataron hombres, desjarretaron toros. Desjarretar es una palabra antigua que se utilizaba en los proyectos de guerra. En la guerra, cuando conquistaban un pueblo, a los caballos los desjarretaban. Es cortarles el jarrete. El jarrete es esta parte de aquí. Se usa en las corridas taurinas, en las de toros. Los que inicialmente son los que andan en caballo y con unas lanzas, ellos se dedicaban a desjarretar en las corridas de toros antiguas, porque era como una hoz así en forma de curva. Entonces al toro, cuando lo querían inhabilitar, le cortaban el jarrete arribita de la rodilla y lo inhabilitaban, ya no se debilitaba. David, cuando conquistó a algunos reyes, toda la caballería de su enemigo, dice que le desjarretó todos los caballos y solamente le dejó como 100 caballos para que jalaran los carros solamente. Entonces, estos hombres en su coraje hacían perversidades increíbles. Eran malos con M mayúscula. No quiero entrar en su consejo, no quiero jamás escuchar una palabra de ustedes. Porque estos hombres, cuando Siquem violó a su hermana, ¿se recuerdan? Dina.
¿sí? Estos dos hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, no, nosotros no podemos darles a nuestra hermana porque Siquem de alguna manera quiso reivindicar porque violó a la joven y dijo, me quiero casar con ella, pues vengan ustedes y sean nuestros parientes, les vamos a dar nuestras hijas y ustedes denos a nuestras hijas y vamos a hacer aquí una alianza. Y Simeón y Leví dijeron, no podemos darles a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque ustedes son incircuncisos. A menos, pero esto era como dicen por ahí, un plan con maña. La maldad, hermanos, es hacer cosas con los tres agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Y eso fue lo que hicieron Simeón y Leví. Dijeron, ok, les vamos a dar a Dina, pero hagan una cosa, circuncídense. Y los mandó circuncidar a todos los siquemitas. Dice la Biblia que al tercer día, cuando ellos estaban en el dolor más intenso de su circuncisión, fueron ellos dos solamente y con sus espadas mataron a todos los siquemitas. Qué mente de Simeón y Leví. Por eso dijo Jacob, yo no quiero entrar en consejos de ustedes. Ustedes son malos, enojones, corajudos. Nunca disciplines, nunca hagas nada en tu coraje, porque vas a cometer locuras. ¿Qué dice el texto? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vamos rápido. Eclesiastés 7:9, si lo pueden poner en pantalla, y terminamos con Leví porque ya el tiempo nos ganó. Eclesiastés 7:9. ¿Qué dice, hermanos? No te apresures. Esta debería ser una pregunta retórica para nosotros y decir, bueno, ¿yo me enojo fácilmente? No levante la mano, no quiero que levante la mano de ninguna manera. ¿Me enojo fácilmente? ¿Cómo se le hace para controlar el coraje? Bueno, empieza a practicarlo. Dicen que hay que contar hasta 3 primero, ¿no? Cuenta hasta 5, 6, 7. Recita el Salmo 119. No se crean. Cualquier escritura menciónala y mira, bájale, cálmate. No, es que me dijo y a mí el que la hace me la paga. Yo soy hijo de... Mi papá también era igual de atrabancado y de corajudo. Pues bájale. No se puede llegar a nada, ni se puede resolver nada enojado. Entonces, el que fácilmente se enoja hará locuras. No te apresures en tu espíritu a enojarse, porque en el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántos quieren ser necios aquí? No queremos ser necios. Tenemos un proyecto, tenemos un plan, tenemos un objetivo, y ese objetivo es formar a una familia, y formamos a una familia disciplinándolos, no como este papá que iba en la tienda, que lo hizo enojar el hijo y ¡pum!, se regresa dándole unas guantadas al hijo más chico que ni la debía, ni tenía nada que hacer. No debió haber golpeado a su hermano ni vengarse por su propia mano. Fueron los que hizo Simeón y Leví. Ellos se vengaron por su propia mano. Y Jacob en esa ocasión les dice a Simeón, esa ocasión que matan a los siquemitas: ustedes me han hecho ver muy mal, y nos va a ir muy mal por eso que ustedes hicieron. Y en realidad le fue muy mal, hermanos, a ellos por ese acto tan vil, tan despiadado, tan terrible que cometieron. Pero como son nuestros hijos, ¿verdad? No, qué bien. Sóbele la espalda, sígalo alcahueteando, sígalo dirigiendo por ahí, y verá qué clase de monstruo usted va a formar. No se puede alcahuetear, no se puede consecuentar con estas cosas. Saber controlar el enojo. No hay que ser como Simeón, no hay que ser como Leví. Maldito su furor. Qué bendición tan bonita, ¿verdad? Vea usted en la historia bíblica, toda la línea de la historia bíblica. Dígame cuántos jueces salieron de Rubén. Dígame cuántos profetas salieron de Rubén. Dígame cuántos líderes de la historia bíblica salieron de la tribu de Rubén, o de la tribu de Leví, o de la tribu de Simeón.
Ninguno. Porque no se perpetuó el proyecto de Dios cuando los hombres rompen el pacto. Ahora, vamos a ir con este tercero porque quiero llegar a la parte final de todo este asunto. Judá. Judá, hermanos, no era necesariamente bueno. Tuvo sus cosas Judá. Cuando Judá era un tanto intercesor. Cuando negoció, cuando metieron él fue el que promovió que se metiera, porque estuvo compaginado con ellos de que a su hermano lo metiera en una cisterna cuando lo iban a matar. Entonces Judá hace las veces de intermediario y dice, no hay que dejarlo porque se va a morir. Entonces de alguna manera Judá es como intervino en una negociación, mejor hay que venderlo. Entonces de alguna manera Judá salvó, y cuando ya José descubre que son sus hermanos, y usted se recuerda ese detalle que negoció con Benjamín y todo eso, Judá se puso en medio y dijo, ¿sabes qué? Éntrale conmigo, pero al niño no le hagas daño porque prometimos que se lo íbamos a regresar vivo a nuestro padre, porque si no le regresamos vivo a este niño, si lo dejamos contigo, él sí se nos va a morir, porque ya perdió a un hijo. Y si pierde a este otro, y eran de su amada Raquel. Qué tremenda situación, qué bonito detalle tuvo Judá. Pero Judá no era tan bueno, era malo también Judá. Pero Judá recibe una bendición y un privilegio que es impresionante, conectado en la cristología y en el proyecto donde iban a ser al que ahora nosotros estamos adorando y bendiciendo, que se llama Jesucristo. Escuche, por favor. Ya estamos aterrizando, téngame un poquito de paciencia, amén. Judá, te alabarán tus hermanos. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos, eso, qué bonita bendición. Tu mano en la servir de tus enemigos. Nadie, no va a haber enemigo que se te pare enfrente. Vamos a sacar una cristología de aquí y vamos a ver dónde nosotros estamos apoyados, porque Judá está ligado a la descendencia, a la perpetuidad del que es ahora nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No, tus hermanos te van a alabar. Tu mano en la cerviz de tus enemigos no se van a enseñorear de ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, porque al único que hay que inclinarse es al león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ya en el verso 9 descubre una cristología interesante. Cachorro de león, Judá, gloria al Señor Jesucristo. Cachorro de león, porque al único que es llamado el león de la tribu de Judá es a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, hay una visión que se abre de aquel libro que estaba sellado con 7 sellos, y Juan decía, yo lloraba porque no habría nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, y vino un ángel y le dijo, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Aleluya. Una profecía designada, delineada totalmente a una cristología abierta para nosotros. Miles de años antes de que naciera el Mesías, se estaba hablando de dónde iba a venir el Mesías. Gloria a Dios. Hay otro que ruge como león, hay otro que parece león, pero no es león. El león de la tribu de Judá es el que nos ayuda a vencer. Gloria a Dios. Dice la palabra que Satanás anda como león, pero no es león. Aleluya. El único león que yo conozco es este cachorro de león, Judá. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como un león viejo. ¿Quién lo despertará?
En Apocalipsis, por cierto, capítulo 5, es la primera ocasión que nosotros vemos la diversidad del corazón de nuestro Dios, como león dispuesto a defender a sus hijos, pero también lo tenemos como cordero. Ese que presentó Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por un lado es león porque te defiende, y por el otro lado es cordero porque te perdona todos tus pecados, y porque con su sangre tú eres redimido para nuestro Dios. Aleluya. Y en esta tipología de cachorro de león y de león viejo vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Cachorro de león. Y luego le dice: no será quitado el cetro de Judá. Hay textos, ¿verdad? Si los quiere anotar, si los pueden poner en pantalla, Hebreos 1:5 al 9, nosotros vemos esta expresión que el apóstol Pablo menciona acerca de esta escritura, precisamente esta profecía que dio Jacob acerca del nacimiento del Mesías, porque no será quitado el cetro de Judá. ¿Cuál es ese cetro de Judá? Porque es un cetro que permanece, no será quitado, permanecerá para siempre. No será quitado el cetro de Judá, gloria a Dios, ni el legislador. El único que establece las leyes, el único que establece que es nuestro legislador de leyes, se llama Jesucristo, conocido como la verdad, el camino, la vida, gloria a Dios. Él es el único que nos dice que Él es el conducto que nos lleva al Padre, con Dios, aleluya, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación, solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, solamente en el nombre de Jesucristo hay redención. No hay santos, no hay nadie, hermanos, capaz, no hay ídolos capaces de hacer que estaba designado, que estaba destinado a recibir, a darnos a nosotros. Nosotros somos los que recibimos todos estos privilegios. Cachorro de león, león viejo, legislador, gloria al Señor. Y lo dice: hasta que venga Silo. Si usted busca en la traducción hebrea, Silo es el Mesías. No será quitado, el trono permanecerá. Jesucristo está sentado en su trono con su cetro, y es un trono que es eterno y que es permanente, y ese cetro no será quitado hasta que Él venga por segunda vez como Mesías. Y nosotros aquí lo estamos esperando, gloria a Dios. Miles de años antes Jacob estaba hablando de la venida de ese Mesías, gloria al Señor Jesucristo. Por eso los judíos lo esperan. Por eso sabían que tenía que nacer. Ciertamente el Mesías iba a venir de la tribu de Judá, pero la venda está puesta en sus ojos. Pero a ti el Señor no te ha puesto una venda, el Señor te puso colirio en tus ojos para que tú veas que el Salvador, que el Silo, que el Mesías es nuestro Señor, que es legislador, que el león de la tribu de Judá, que el león viejo, gloria a Dios, que siempre te aconseja, que siempre te dirige, que siempre te capacita, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Aleluya. No será quitado, gloria a Dios. Salmo 60, verso 7. Judá, dice este salmo, es mi legislador. Y no está hablando precisamente de Judá, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hasta que venga Silo. Entre otras palabras, Silo significa tranquilo. Jesucristo no tiene prisa. Jesucristo está esperándote todavía hasta que tú te decidas, hasta que tú pienses y analices, bueno, ¿qué espero? ¿Qué estoy pensando? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué planes tengo? ¿Por qué no le entrego mi vida a Jesucristo? Pues por eso Jesús está tranquilo, esperando a que tú tomes la decisión y le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque si no lo recibes como Silo, lo vas a tener que recibir como juez. Y dentro de la profecía, ya para concluir, verso 11 y verso 12 concluye ahí con Leví, y le dice: atado a la vid tu pollino, a la cepa del hijo de asna, y lavó en su vino su vestido,
y en la sangre de las uvas su manto, y sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos sobre la leche. Esta es una profecía directamente para nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlo a Isaías 63 y ahí concluimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Ustedes saben que Isaías es el profeta mesiánico. Casi la mayoría de las escrituras que menciona Isaías están alineadas con nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y el capítulo 63 no es la excepción. Capítulo 63 de Isaías dice: ¿quién es este? Verso primero: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Por qué, hermanos, Jesús trae los vestidos rojos? ¿No se supone que deben ser blancos los vestidos? Que viene montado en un caballo blanco, que son resplandecientes sus vestiduras. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este de hermoso en su vestido, que marcha entre la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, el grande para salvar, y yo solamente conozco a uno, se llama Jesucristo, gloria a Dios, que es justo y que es grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido?, le pregunta Isaías. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? El lagar era el lugar donde se echaban las uvas para exprimirlas, y ahí se metían las mujeres a aplastarlas. Y obviamente cuando aplastaban las uvas, el jugo de la uva salpicaba y manchaba los vestidos. Y esta pregunta del profeta le dice: ¿por qué son rojos tus vestidos como el que ha pisado el lagar? Y la respuesta, mire, de nuestro Señor Jesucristo: he pisado yo solo el lagar, porque Jesucristo es el único, no es el primogénito, aunque es el primogénito, también es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero no solamente es primogénito, sino que es unigénito. Y ese dice: yo el único, nadie más me ayudó. Yo he pisado el lagar, gloria al Señor. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé. ¿Con qué los pisó, hermanos? Con su ira. ¿Tú sabes que Dios tiene destinado un tiempo donde va a desatar toda su ira? Yo no quiero estar para ese día, porque no nos ha llamado Dios para ira, sino para alcanzar misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te decía: ¿lo recibes como Silo o lo recibes como juez? Yo no quiero esperarme. Yo no quiero esperar hasta que Él se meta al lagar a pisotear las uvas. Y que su vestido rojo, ¿por qué es rojo tu vestido como el que ha pisado el lagar? Dice: lo he pisado yo solo el lagar, y con los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los aullé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esta es una tipología del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Y lo dice el verso 4, que es central también: porque el día de la venganza está en mi corazón. Pero también en el mismo tiempo del día de la venganza se celebra un acontecimiento maravilloso. Y yo quiero estar de la otra parte, no de los que van a ser puestos en el lagar, sino los que van a recibir a Jesucristo como Silo, como el Mesías. El año de mis redimidos ha llegado, gloria a Dios. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Jehová, hasta que venga Cristo, gloria a Dios, hasta que venga Silo. Al mismo tiempo que Él viene, se establece la venganza para aquellos que no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Interesante esto que voy a decir. Yo veo en la palabra de Dios, aún con Rubén, aún con Simeón, aún con Leví, aún con Judá, yo veo un elemento aquí: la misericordia de Dios expresada. Tú sabes que Jacob no les dijo: Rubén,
por lo que hiciste, vete de mi casa. Tú ya no eres parte ni suerte de las tribus de Israel. Le quitó su posición, sus privilegios, pero no lo desechó. Simeón y Leví, a pesar de lo que eran, no los desechó. También entraron, fueron parte de las 12 tribus. Judá, a pesar de cómo era, Dios quiere glorificarse en Judá como se glorificó en José. Hay un elemento que funciona aquí y que es clave en toda esta expresión de Jacob con sus 12 hijos: la misericordia. La misericordia. Y es un elemento importante que nosotros debemos trabajar cuando se trata de formar a nuestros hijos. Tenemos que ser influyentes, padres consagrados, ser consistentes, saber controlar nuestro enojo y disciplinar sin rechazo. Jacob los estaba disciplinando, no los estaba rechazando. Nunca les dijo: ustedes ya no son mis hijos, ustedes ya no pertenecen al pueblo de Israel, ustedes ya se perdieron, ya se condenaron. No, porque aún hay esperanza para los que están vivos, mientras los vivos se arrepientan y lleguen a los pies de Cristo. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Dios todavía sigue con esta profecía que se dijo aproximadamente unos 1700 años antes de que viniera Silo, antes de que viniera el Mesías. Esta profecía, porque no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Mesías, esta sería la expresión correcta, está vigente para nuestros días. El Mesías sigue sentado en su trono, pero está sentado en su trono no como juez para juzgar. Va a venir un tiempo en que le van a preguntar: ¿por qué son rojos tus vestidos como si hubieses pisado el lagar? Porque el día de la venganza viene, pero también viene el día de los redimidos. Y yo, por su gracia, he sido redimido, porque con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios.